¿Cómo están, equipo? Muy bien, querido. Muy buenas Amiga, noches. maestro. ¿Cómo están? Oye, les damos la bienvenida a la gente también en su casa ya. Capítulo de miércoles, madrugada, día jueves. Hoy día para Dígalo. hacer justamente... ¿Ah? Dígalo, hoy día hay... Proyecto OVNI. ¡Toma! Proyecto OVNI vamos a hacer. Venimos a dos con Monty ahí en la... Muy Oye, bien. No solamente vamos a revisar los avistamientos más impactantes, porque la gente lo estaba pidiendo, sino que también nos vamos a poner en la línea de la investigación de Proyecto OVNI, porque, ojo, no solamente Juan Andrés Salfate sacó un libro con respecto al tema hace muy poquito, que está en las librerías y lo puede buscar. Ya están los Sino- primeros rankings de venta, Así lo estuve viendo. Bien, maestro. Gracias, Sino que Miriam también- Ortega. Qué idiota. Oye, sino que también Juan José Benítez, JJ Benítez, Sí. que sacó hace muy poquito el libro justamente Mis Primos, que reúne algo así como investigación de 250 casos, Juan Andrés Exacto. Salfate, avistamientos de objetos voladores no identificados o fenómenos voladores no identificados. A ver, estamos hablando de Juan José Benítez, el hombre que hizo hace ya varias décadas una revolución respecto a nuestra mirada en tanto de los visitantes, de los extraterrestres, alienígenas, seres interdimensionales, como quieres llamarlo, porque fue él probablemente el primero, junto con Yo visité Ganímedes, otro libro contemporáneo a este escritor, donde establece la posibilidad de que hay un impulso de contacto. Hay ganas de que estos seres, estas inteligencias superiores, quieren tener algún tipo de contacto con nosotros, que esto ha existido desde eones, desde épocas así, pero infinitamente hacia atrás en la historia de la humanidad, incluso en la prehistoria. Y la gente comenzó de ahí en adelante a gestar la idea de que parece que no vienen a invadirnos, parece que no son peligrosos, sino quizás son cuidadores de nosotros. Los hermanos mayores. Fue ahí donde se gestó ese concepto. De ahí en adelante, con OVNIs, SOS a la humanidad, fue el libro, junto con el fenómeno de avistamientos y de contacto que tenía Sixto Paz, es que JJ Benítez se hace ultra famoso. Este libro que tú mencionas, Mis Primos, es ni más ni menos que el número 25 y es la continuación de uno del 2016 que se llamaba Solo para tus ojos, a propósito de esa frase de espionaje que es que solo personas de alta reserva estatal pueden ver ciertos proyectos secretos. Entonces, acá hay algo muy interesante, porque, a ver, digamos las cosas como son. JJ Benítez, tremendamente querido por la comunidad interesada en estos temas y también muy cuestionado por los ufólogos que son de campo, que les ¿Como gusta más la clásicos? investigación más clásico, más serio, y entendiendo que también él genera mucha esquirla producto de que él es un bestseller, él es tremendamente famoso, y otros que quisieran estar en su lugar, obviamente lo cuestionan por muchas condiciones psicológicas, desde envidia, no les gustan como el trabajo y todo lo demás, pero no cabe la menor duda que lo que este hombre dice, obviamente, mueve la brújula de cómo vemos el fenómeno OVNI. ¿De qué se trata este libro, Lama? De 200, como decía Michael, 250 casos de encuentros con extraterrestres, y donde él, en resumen, pareciera plantear acá que habría que tener ojo, porque son muchas razas las que los visitan, que algunos de ellos, no pocos, son peligrosos, e incluso establece que parte de la milicia que ha tenido contacto con ellos, en el aire a través de aviones caza, digamos, desde tierra, es que han tenido enfrentamientos incluso con algunos con resultados mortales para los humanos. A ver, convengamos que JJ Benítez es, como decía Juan Andrés, un bestseller al nivel que en cualquier casa que hay una pequeña biblioteca te puedo apostar que hay un libro de JJ Benítez. Al menos, claro. Por lo menos el nivel de importancia que tuvo entre fines de los 70, principios de los 80 Sin duda. fue fundamental. Tengo la sensación que cuando JJ Benítez ya cuenta 25 libros, se remeda un poco a sí mismo. ¿De qué? Se está remedando, se está repitiendo a sí mismo, está haciendo un cover de sus mismas canciones, por decirlo así. Había escuchado otra cosa. Y me parece que eso es un poco complejo, porque finalmente es contraproducente frente a las nuevas visiones que hay respecto al fenómeno, teorías, incluso hipótesis que no se pueden llegar y descartar. Donde entran científicos actualmente. Exactamente, y JJ Benítez sigue jugando desde la vereda de la escritura, desde la vereda de la literatura, obviamente transformando su historia en algo que sea mucho más interesante de escuchar. A mí lo que me gusta de esta publicación tiene que ver con los 250 casos, porque es distinto que alguien te esté contando, puede ser incluso un rumor o algún tipo de cuento respecto al OVNI o alguna cosa que se decía, pero es muy distinto cuando tú buscas los 250 casos y tratas de concluir respecto a esas experiencias, qué podemos sacar al limpio de quiénes estuvieron con ellos y qué es lo que querían encontrar. Decía antes Juan Andrés que hay una cosa que tiene que ver con lo violentos que pueden ser. Por lo general nosotros tenemos la sensación de que ellos como que vienen, miran y se van.
Cuando has tenido la posibilidad de escuchar a algún militar o algún tipo de fuerza aérea, yo tuve la suerte de estar con un militar, voy a decir, en una entrevista personal. Coronel de la Fuerza Aérea, el señor Rodrigo Bravo, se puede decir, porque... Sí, pero no solamente con él, con otra persona que nos mostró un video, y esa persona nos decía que nos contó esto bajo 7 llaves, off the record, y nos decía que no podía decir esto abiertamente porque él todavía es parte... Sí, pues está en ejercicio. Está en ejercicio. Entonces, me parece que hay una gran diferencia entre alguien que te habla en ejercicio y te dice, mira, lo vimos, tratamos de acercarnos y desapareció, a alguien que no está en ejercicio y te dice, ¿sabes qué? Disparamos un par de misiles y hubo respuesta. Y me parece que eso es lo que hay que tratar de dilucidar, porque es como la polera que tiene Juan Andrés, que tú ves que hay un tigre, un puma, un chita, ponle como queráis, y cuando entra a una zona que no pertenece a su territorio, va agazapado, va con el ojo alerta y va en busca de algo. Nadie viene, mira y se va. Y me parece que ese concepto es interesante a tocar para sacarnos esta idea de que todo esto es pacífico y que casi van a venir a darnos la mano y a entregarnos un poco de tecnología. Parece que hay de todo. Y no es así. Me parece interesante ese análisis que hace Lama, porque él toma la visión quizás más novelesca, desde la investigación periodística, ¿cierto? Desde el reporteo, desde construir un relato. De una pluma entretenida. Exactamente, Sí, que también genera para la venta de sus libros, etcétera. Pero también tenemos la otra visión de los científicos y de gente que está hoy día tratando de comprobarlo ya más a ciencia cierta, este tema. Él plantea en su libro que rastros de estas visitas vienen desde 29.000 años antes de Cristo. Sí. O sea, él habla de rastros rupestres que están hoy día siendo analizados como evidencia. Me llama la atención también un punto que hablabas tú, Lama, con respecto a que estos extraterrestres alienígenas no vendrían con las mejores intenciones, y algo que mencionó también hace muy poquito Mark Buchanan, que es un renombrado físico estadounidense que fue exeditor de la revista Nature, y que él publica un artículo en el Washington Post en donde alerta de cierta manera diciendo que no es buena idea que la civilización humana intente tomar contacto Otro más. con la civilización Sumado a Stephen extraterrestre. Hawking. Exactamente, o sea, son varios los que están diciendo ojo con lo que quieren encontrar, porque podríamos estar hablando de alienígenas que serían mucho más avanzados en tecnología, y él, en este caso Buchanan, dice por una razón muy simple, porque la mayoría de las estrellas de nuestra galaxia son mucho más antiguas que el Sol. Por lo tanto, estamos hablando de seres que ya tienen muchos años más aventajados que nosotros, que es lo que plantea acá JJ Benítez, que serían 50.000 años ¿Sabe de qué? ventaja, y que obviamente tendrían una tecnología que es mucho más Pero- potente y avanzada, y ojo con eso, nos Yo dicen. encuentro un error siempre en esa declaración de los científicos, que es la siguiente. Por un lado, su perspectiva, como siempre dice Michael, que es desde el punto de vista humano. O sea, lo estamos tratando como si pensaran y fueran como nosotros. Los primos. Los primos, ¿cierto? Claro. Parientes No, y no es cercanos. un libro UDI. Exactamente. O sea, J. Benítez le pone a esta publicación mis primos, porque está cambiando la idea de los hermanos mayores, los hermanos que te cuidan de una familia intergaláctica, Claro. a mis primos. O sea, parientes relativamente cercanos, pero a veces uno no sabe con qué se topa. El problema es que cuando los científicos hablan y dicen, ojo con querer comunicarnos con ellos porque pueden ser agresivos, yo encuentro que tienen un error de base fatal. Es que ellos, ante la evidencia, están acá hace mucho rato. Claro. O sea, es como, oye, no vayas a hacer contacto, capaz que vengan. Vienen antes de que tengamos cultura. Claro. Entonces eso ya está solucionado. Ajá. Entonces hay que trabajar desde ese concepto. Pero ¿sabes lo que me pasa a mí? Yo, agarrando los puntos que están tomando ustedes, Lama decía algo que puede ser muy cierto. De repente existió como una construcción social de que eran amigos nuestros. Casi que venían a observarnos como la teoría del zoológico, que también le hemos Exacto. conversado en otros capítulos. Antes de era la Proyecto peor y OVNI. pasaron a esta más bondadosa. Justamente. ¿Y por qué no puede ser que hoy día estamos siendo víctimas de esta construcción social de que ellos son violentos? Yo probablemente soy el más ignorante en el tema de esta mesa. Michael, pero no se disculpe desde porque va bien. Desde que en Estados Unidos empezaron a avisar que iban a mostrar estos archivos, ¿se acuerdan? El año pasado Sí. que iban a decir No, este tantas año. cosas. ¿Este año era? Sí, Sí, fue este este año. año. Bueno, a uno se mitad de año confunde. más o menos. Me confundo, bueno, pero que iban a mostrar los Revelar los archivos y todo, secretos del que Pentágono. finalmente no mostraron absolutamente nada, ningún secreto del En Pentágono. diciembre debiera existir el segundo... Pero solo dijeron, en el fondo necesitamos más plata para poder investigar más, porque hay cosas, lo que no podemos negar es que existe. Sospechoso. Desde ahí se empezó a levantar fuertemente y mediáticamente la idea de que eran una amenaza para la sociedad. La pregunta es, Sí. ¿para quién son amenaza? Porque ¿cuántas personas han visto objetos voladores no identificados? Si mal no me equivoco, estoy pésimo en las fechas, tú en una de tus últimas vacaciones, que han sido muchas, Juan Andrés, este año, hay que decirlo. Qué bueno que lo Ni con- dijiste. ni comparado con Mostraste un video, de hecho,
de algo que estabas viendo, de una especie de objeto volador no identificado, y no fueron violentos contigo. Acá ustedes han dicho que han tenido experiencias y no han sido violentos con ustedes. ¿Por qué son violentos? ¿Por qué reaccionan frente a la fuerza de un militar, por ejemplo? Entonces la pregunta es, ¿son violentos o actúan por defensa a un grupo que sí los quiere atacar? Porque así como decimos que entre ellos se comunican por luces, ¿cierto? De repente que pueden ser señales. ¿Qué pasa si ellos interpretan efectivamente la amenaza y entienden la amenaza que les está provocando a ellos un militar y por eso reaccionan? Pero hasta donde yo sé, ellos no llegan a la tierra atacando y tirando las bombitas y qué sé yo. Estoy haciendo una caricatura, por supuesto, y la bala. No, ellos llegan tranquilos, pero parece que están reaccionando a algunos que sí los atacan. Te paso la pelota, Salfate. Entonces a lo mejor esa es la construcción de que son violentos. El punto de Michael, que está bueno. Podríamos decir entonces que Roswell no es que el platillo tuvo un desperfecto y cayó a tierra, sino que lo derribaron, y así, por ejemplo, Roswell ruso y en otros más. Es posible. A ver, yo encuentro que aquí Michael tiene un punto que es muy interesante, porque existe un estudio de una universidad que está, de cierta manera, auspiciada por un señor que sabe mucho de esto y un multimillonario que ha invertido en el estudio de estos fenómenos, similar a Bigelow, por ejemplo. ¿Ya? O sea, te estoy hablando de un Elon Musk de la ufología. Ya, o sea, ese nivel de dinero y ese nivel de interés en este tipo de cosas. Y el estudio, muy serio, él pagó muchas lucas, y la conclusión es que cualquier persona que haya tenido un encuentro con estos seres o que haya visto algo un poquito más cercano que ver solo luces bailando en el cielo, ha sido considerado como positivo, como un cambio, como un impacto en la conciencia, y en algunos pequeños casos han quedado asustados, traumados frente a lo desconocido, y con el paso del tiempo han logrado integrarlo para generar un crecimiento espiritual, incluso como el caso de Pérez o de gente en la región magallánica de nuestro país, lograron de un simple arriero que tiene octavo básico, terminó sabiendo de la noche a la mañana historia, interés por idiomas y una gran sapiencia intelectual que se le aceleró después de estos encuentros, que incluso se programó un siguiente con testigos y sucedió. Le dijeron, vamos a venir de nuevo en tal fecha, y pasó con testigos que lo estaban rodeando y custodiando para aquello. Entonces, pareciera que con el civil... un beneficio incluso más que un ataque, una violencia. Pero claro, o sea, esto es para concluir, digamos que en el civil pareciera que esto es más beneficioso. Hay personas que no se lo toman así. Créeme, cuando una persona se aceptaba el fenómeno de la abducción, una mujer, por ejemplo, que es inseminada artificialmente, como se dice, con un embrión de una mixtura entre estos seres y nosotros, y le retiran el bebé, no es algo muy simpático, ¿cierto? Hay que ver cómo los ven ellos. Cuando nosotros queremos hacerle, por ejemplo, no quiero equipararlo, pero a un animal, ya sea vacunarlo, operarlo, o lo que sea, él no quiere. Claro. Pero tratamos, digamos, nosotros de ayudarlo. Su voluntad alguna forma. Y no hay cómo explicarle, digamos, que es para mejor. El caso es que sí en los militares, pero debo decir esto, en casos muy contados ha terminado con víctimas fatales. Y generalmente es porque los aviones o las personas uniformadas han atacado primero, porque se les ha dado la orden de, oye, ellos no pueden estar en este espacio aéreo, no contestan, dispárenle. Y en esos disparos el objeto volador no identificado no ha sufrido ningún daño, y a veces, al parecer, han respondido, y en otros, como el teniente Mantel, se acercó más de la cuenta y algo le pasó a su avión que se destruyó, pero parece que entró en un área de peligro que es el sistema natural de protección de este objeto. Mira, más adelante vamos a revisar. Es el avión que quedó como un rayador, ¿o no? Que quedó como un rallador. Imagínate un rallador de queso, que después del accidente el avión tú lo revisas y todo el fuselaje del avión quedó con un montón de pequeños orificios. Más adelante vamos a revisar algunos de esos casos. De hecho, hay uno en Cuba que no es tan conocido ahí en la década del 60, pero pasemos a revisar lo que comenta el propio JJ Benítez, justamente de sus avistamientos, de lo que él ha podido experimentar. Y dice lo siguiente: han sido los momentos más emocionantes. Cuando te das cuenta de que no tienen que ver con aviones y helicópteros, te impacta. Sé que son unas civilizaciones que no son humanas. Muchas vienen aquí desde antes de que el ser humano sea ser humano, justamente. Civilizaciones que nos están visitando desde antes que tuviéramos conciencia de que nos estaban visitando. Y ese es el punto, porque ahí no existe esa violencia. Ahora, claro, tú das lo otro, estos supuestos experimentos que hacen con los seres humanos, que en rigor podríamos utilizar la palabra de que los secuestran para llevarlos, ¿cierto?, a través de esta abducción, de que pueden hacer este tema del feto,
de alguna forma implantar un bebé extraterrestre, claro, ahí uno dice hay una violencia, de otra forma. Ahora, eso está, ¿hay casos documentados? Sí, mucho. Yo creo que... Yo ahí no cacho. O sea, siempre lo cito, pero el caso más grande está Hopkins, está Strieber, pero el caso más patente es el director de la Escuela de Psicología de la Universidad de Harvard, ¿Ya? que él se dedicó a estudiarlo, el señor John Mack, y él quiso hacer un estudio de por qué la gente está soñando que lo secuestran extraterrestres. Quería entender qué estaba pasando en la sociedad y su conclusión fue definitiva y dijo, ¿saben qué? Aquí me van a perdonar, pero en mi experiencia, digamos, como un estudioso de la mente humana, esto no es un delirio colectivo de la modernidad, sino que efectivamente esto le está pasando a estas personas. O sea, es un hecho real de que de manera sistemática, palabra que se usa tanto hoy día, personas durante un periodo prolongado en su vida son secuestrados. Ahora, pero insisto, lo que pasa es que por las leyes humanas, que a mí me lleven, sin pedirme permiso, ni mi consentimiento y que yo no tenga idea al respecto. Es un secuestro. Es, digamos, un tipo de violencia, digamos. Sí, claro. Para ellos no sabemos qué es. Ellos quizás lo ven como algo necesario para su propio beneficio o para un beneficio mutuo para la persona y para él. Y de por qué eligen a ciertas personas o no, Sí. también sigue siendo un misterio. Oye, interesante ese punto porque justamente en el libro de JJ Benítez aparecen 800 casos de secuestros. Imagínate. De hecho, personas que se le han hecho todo tipo de chequeos médicos de toda clase y se dice que estos seres extraterrestres tendrían un especial interés en el cuerpo humano, cómo funciona nuestro organismo Sí. y por eso Sí. esta intención de abducirnos, extraernos de esta tierra y llevarnos como sujetos de estudio, que es un poco lo que haría acá también el ser humano, ojo, o sea, Que lo hacemos. y que lo Lo hacemos hacemos. cuando caen cosas no identificadas desde los cielos, ¿qué es lo que hacen? Primero tratar de investigar a qué corresponde. cierto. Entonces yo creo que para ambos lados se da. Y el ejemplo que tú das, Salfate, el tema de los animales, efectivamente uno piensa que quiere hacerle un beneficio al animal, vamos y lo vacunamos si es un consentimiento. Tal vez también tenga que ver esa lógica. Oye, ¿les parece si mientras vamos conversando, vamos revisando Ya. también avistamientos impactantes y nos vamos a ir directo a México? Este video, Juan Andrés, es del 19 de marzo del Sí. 2020, pero recién ahora salió a la luz pública. Sí, esto es muy interesante. A ver, voy a explicar algo de inmediato. ¿Ya? Generalmente a la persona que le gustan los temas ufológicos se va a los videos donde se ve una nave con tirando rayos y todo Al lo demás chancho. en pleno día. Súper el chancho. Y la verdad es que sí, es simpático eso y tenemos también hoy día de esos videos para revisar. Pero para que ustedes entiendan, los videos que han sido calificados como reales en estudios prolongados desde Chile o desde el extranjero tienen características como el que estamos viendo ahí. A ver, esto pasó el 19 de marzo, presente año, a través de un Boeing 767, que es un avión de correo de FedEx, va cerca de la ciudad de Monterrey y ve que se posiciona al lado de él, está andando aproximadamente a 900 kilómetros por hora, o sea, claramente un dron y ningún vehículo Nada, conocido. nada. No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque el sistema de carretera de los aviones está súper determinado y si es que alguna vez uno ha visto volar otro avión estando uno en aire, se dan cuenta que pasan muy lejos, porque no puede haber posibilidad de colisión, no hay choque. Viajan por autopistas muy separadas y a distancias de arriba a abajo entre cada avión. Y este objeto lo ven adelante y se posiciona al lado. Vale decir, imita la velocidad del avión, luego se coloca a un costado y equipara también la misma velocidad y se acerca a una distancia que no supera los 50 metros. ¿Qué significa eso? Suponga ustedes son unos 60 pasos, o sea, caminar 60 pasos, media cuadra. Lo que vemos es que es lo suficientemente grande para poder ser visto a corta distancia, pero lo suficientemente pequeño para entender de que cuesta pensar de que haya alguien dentro. ¿Con quién nos tenemos que quedar? No es nada conocido, no puede ser un fenómeno natural como gases en suspensión, algún tipo de relámpago, plasma, bola de energía que quedó, porque va siguiendo el avión. No es un fenómeno que se produjo por algún fenómeno natural en un determinado momento. Esto se quedó al lado del avión. Las conclusiones de lo que es eso, ustedes no lo van a creer. Y tal como dijimos, sí tenemos videos donde a plena luz del día se ven objetos desconocidos. Eso, además de indagar en lo que nos propone en su nueva publicación JJ Benítez, de quiénes son quienes nos visitan y por qué vienen, lo explicamos a la vuelta de esta breve pausa comercial. Toma. Vamos.
Hoy estamos de regreso haciendo este proyecto OVNI acá en Así Somos, revisando este OVNI del 19 de marzo del 2020. Por lo tanto, ya lleva más de un año de investigación el que estábamos viendo, este orbe justamente de México, con un piloto además, Juan Andrés Alfate, que según toda la investigación y la información que se ha entregado, tiene más de 30 años de experiencia. Por eso tenía era como bien cabeza fría al momento de ver este orbe que se habla de que era de un tono más bien amarillento. Exacto. Y con pulsaciones. ¿Eso es como lo que podemos ver o es efecto de la cámara? Buena pregunta. No, Es una mezcla de las dos. Un poquito de ambas. Sí, porque este hombre, mira, fíjense que pareciera que está algo detenido en el cielo. Sí. Y él está yendo a una velocidad de crucero, vale decir constante, de 900 kilómetros por hora, y lo alcanza a grabar con el viento. Ojo, aquí lo que sucedió es lo siguiente: el objeto aparece adelante, empiezan a llamar, dicen, oye, hay una luz, no vaya a ser algo, vamos a chocar. Claro, están los radares. Le dicen, no, pero es un radar. Entonces empieza a moverse y el objeto se pone a 500 metros al lado. Y ahí se ve chiquitito y empiezan a hacer este acercamiento con zoom y de ahí se acerca y se pone a 50 metros. Entonces ahí en una siguiente declaración, el tamaño que tiene aproximadamente es como un poco menos de 2 metros. O sea, digamos que es como el porte de esta mesa. Claro. Que no es para que vaya alguien dentro, pero lo que él describe posteriormente es que no se le ve ninguna forma definida y la luz no alcanza a alumbrar algún aspecto físico sólido que lo respalde. Parece pura energía. Que se descartó, globo meteorológico, que ojo, han habido muchas confusiones con eso, pero el globo meteorológico, aunque fuese arrastrado por el viento, cosa que está preparado para que no sea así, necesita establecerse relativamente en un punto en particular, se pone delante, se coloca al lado e imita e iguala la velocidad del avión. Por lo tanto, comienza a seguirlo. Le interesa el avión, ve el avión y se acerca al avión. O sea, como que lo puede estar estudiando en movimiento. es que eso es lo que pasa. Por ejemplo, alguien así, súper cuadrado y cero, decir, oye, no podemos decir eso porque no sabemos. Sí, no sabemos, pero a la vista, digamos, de lo que está sucediendo e interpretado con el único elemento que uno tiene a mano, que es tu propia psicología, pareciera que este objeto se apareció delante, le llamó la atención y decide colocarse al lado y seguirlo para mirarlo. Como una especie de escáner, se imagina que le pueden hacer, como Quizá, radiografía, así como estudian los cuerpos de alguna forma, Monty, Claro. como hacer una especie de radiografía de qué es eso, cómo se está moviendo, cómo funciona. Entonces, aquí viene una serie de preguntas. Esto ha pasado infinitas veces. ¿Cuántas instancias más necesitan estas luces y la inteligencia que hay detrás acercarse a los aviones para estudiarlos? ¿Hay algo que les falta por saber? ¿Primera vez que lo ven? Estas cosas son un fenómeno tecnológico extraterrestre, es algo que aún tenemos que descubrir, no tenemos idea de lo que es muy difícil de saber. Recuérdense que este tipo de orbes o Foo Fighters se vieron, y ese nombre fue acuñado durante la Segunda Guerra Mundial, que no deja de ser interesante, que cuando el grupo de aliados, cuando iban obviamente a defender Europa, veían estas luces y ellos pensaban que eran de los nazis. Sí. Y los nazis pensaban que eran de los aliados. Y se dieron cuenta que no era de ningún bando y que estas luces se acercaban a los aviones de guerra y mientras estaban en batalla se ponían a un lado sin problema y como que los miraban. Y en un caso en particular logró meterse dentro del avión. Para que se entienda qué significa eso, que pueden controlar la materia y que pueden atravesar un objeto sólido. Es como si fuera pura energía y pasar dentro del avión. ¿Te acuerdas que había un dibujo animado en los 50 que explicaba eso? De como un pequeño marcianito que iba entrando al avión y entraba y provocaba que ese avión, como un Merry Melodies de aquellos días, y jugaban con esta idea. De hecho, si no me equivoco, de ahí viene como el concepto de Gremlin. Sí, porque echaban a perder los aviones. Porque echaban a perder los aviones. Sí. Entonces era como que se iban comiendo, por decirlo así, se iban comiendo los transistores y todo. Me encantaría saber qué opina JJ Benítez de este tipo de avistamiento, porque dentro de la literatura de él se entiende que hay pilotos que son humanoides, que son espacios, son redondos, pero hay cúpulas, hay, por decirlo así, una sala, ¿cómo se dice? Una cabina, etc. Y con Un control de mando. Exacto, lo que vimos recién es, por lo menos desde lo que se alcanza a entender, algo que tiene solamente energía. Está ahí lo que decías tú de lo que pasa con el teléfono respecto al zoom que hace o cuando trata de volver a enfocar la imagen. Pero si tú la veis bien, pareciera que al medio hay algo más sólido y que despliega esa energía, que se contradice completamente con otras teorías que piensan que va alguien dentro y lo va piloteando como lo entenderíamos nosotros, como un auto. Claro. Entonces creo que es de esos ovnis que son llamativos porque finalmente, es como decías tú, no sabemos si es algo que vino a escanear algo en busca de cualquier tipo de información
o simplemente está ahí y va solamente acompañando el viaje para tratar de entender qué es lo que hace sea este pura tipo de cosas. curiosidad. ¿Cachai? Porque Sergio, se te ponía a pensar todo. se te ponía a pensar todo tiene una investigación, desde una abducción, Sí, que sí, lo sí. que busca entender, y me imagino también buscar entender las distintas máquinas que hemos creado como raza. Claro. Es que surgen hartas dudas porque dentro de las investigaciones que se están haciendo y que se plantean tanto los científicos es que si efectivamente estos extraterrestres habitan en otros sistemas estelares. De ser así, estamos a cientos de años luz de ellos. Entonces, la pregunta es cómo viajan, qué medio de transporte ocupan Claro. para poder acercarse, y acá uno ve esa bola de energía y uno podría pensar inmediatamente es un portal de energía. Es una forma de hacer como este viaje rápido Sí. y de llegar hasta este lado para que se puedan ver. Ahora, dos cosas te quería preguntar, Salfate. Primero, ¿qué pasa con los instrumentos de vuelo en ese momento en el avión? Y segundo, si este piloto es tan experimentado y tiene ya 30 años de carrera, cuando ven este tipo de fenómenos y llegan a punto de destino, ¿a quién se le avisa? ¿Cómo queda registro de esto? ¿Quién Muy investiga interesante. esto? Ya, acá hay que hacer dos anotaciones. Y esto también es parte de la rareza de este fenómeno. A ver. Antiguamente, esto estoy hablando de los 70 hasta principios de los 80, cada vez que un avión o un automóvil se encontraba con uno de estos objetos, todos reportaban fallas en los instrumentos. Sí. Ya. Es como que se volvían locos, fallaba la radio, se generaban interferencias y se descalibraban al punto de que, y ojo, antes los instrumentos eran de carácter mecánico, con engranaje, como Ajá. un reloj antiguo. Ah, ya, ok, sí. Y hoy día son electrónicos, que son más susceptibles, entiendo yo, de poder verse afectados por la presencia de otro aparato electrónico, que cuando uno se sube a un avión y dicen apague los celulares porque puede afectar el sistema de navegación. Y hoy día eso no pasa. Entonces uno se pregunta, primero que nada, ellos evolucionaron y ahora a propósito no afectan Claro. nuestro sistema. Y antes, ¿por qué sí? Y si a veces lo hacían a propósito para detener un automóvil, para que les fuese más fácil tomar a la persona que iba en ese automóvil. En un avión claramente se entiende que no, porque si se detiene se cae. Y la obligación de ellos es hacer un reporte, ¿cierto?, a los centros de navegación y la torre de control, lo que es muy delicado y algunos prefieren callar simplemente porque es un trámite engorroso en el cual no se quieren ver inmiscuidos porque puede ser cuestionado. Estás loco, que viste, que te Claro. fumaste, la típica. O por qué se muestra Es buen contigo. punto También puede ese. haber ahí un tema de una investigación de empezamos a ver por qué es contigo y no con otros pilotos. Yo creo que eso ha de haber pasado. Les propongo que viajemos a Italia, nos vamos a Roma, 2 de noviembre de este año, del 2021, cuando un hombre, Juan Andrés Salfate, estaba sentado en un tren cuando empieza a ver estas lucecitas justamente que a simple vista uno podría decir, ahí estamos presenciando un ovnitriángulo, ¿no? Exacto, un TR3B, como le llaman. A ver, TR3B. ya, acá hay que aplicar varias cosas. Dentro de la ufología popular, se dice que los ovnis triangulares, generalmente de un negro intenso como color, la estructura, y que tienen las características luces en sus vértices, en las puntas, y a veces una luz en el centro que la apagan o la prenden, pero la de los vértices pareciera que siempre está encendida. Sería, según la idea popular, de que es lo que los humanos han logrado replicar de un objeto volador no identificado extraterrestre Ya. con la tecnología de nosotros acá en la Tierra. Es como lo que logramos entender de tratar de copiar esta tecnología, serían esos aviones y por lo tanto serían de pertenencia militar, serían de ellos. Ahora, Ya. para que ustedes vayan entendiendo de cómo uno puede analizar estos videos. Yo siento que son portales. Acá uno, ¿qué es lo que hay que descartar? Que es lo primero las dos cosas primeras que uno se puede confundir. Un reflejo en el automóvil. ¿Cuándo no es un reflejo? Cuando el ovni, o en este caso la imagen de estas tres luces, no se mueve en conformidad del movimiento de quien está grabando. O sea, vale decir, es algo que efectivamente está en la distancia y no es un reflejo provocado por el mismo celular con su flash, por ejemplo, que a veces uno mira a través de una ventana de edificio, de un automóvil, y el mismo teléfono genera un reflejo que parece estar a la distancia, pero en realidad es un brillo, ¿cierto? Que es como cuando uno se entretiene con los perros, cuando está en el celular y genera un brillo y los animales empiezan a perseguir esos Ahora, brillitos. acá hay como un leve movimiento del celular. Y no se Y mueve. no se mueve, por lo tanto podríamos descartar que sea ese reflejo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo otro que puede ser? Para que ustedes lo entiendan. En días brumosos, en días donde hay neblina, altos edificios
Sí. que tienen sistemas de luminarias grandes. Se supone que a tal piso te estás obligado a poner una luz en, en la claro, azotea. para que no Sí, choque, una luz de para cierta que- altura. es- Ya, pero ahí está Exactamente. todo vacío que van a poner un Ya, edificio excelente, ahí. porque eso era lo más lógico para los más escépticos. Decían, bueno, eso son las luces de un edificio que está ahí. Perfecto, veámoslo. Si bien mes a mes hay muchos videos como este, en donde efectivamente son luces de una casa que está en el cerro, de un edificio que tiene gran altura y que parece entre la neblina que está ahí. Este no fue el caso, fíjate. Aquí entonces quedó completamente descartado eso porque el descampado que vemos entre el objeto, digamos, y el automóvil, finalmente continúa un poco más allá. Entonces no hay un súper rascacielos en mitad de la nada. Sí, pues, no tiene sentido. Exacto. Entonces esto en Italia pasa a ser también parte de un registro que no está absolutamente del todo explicado. Y ojo, la gente que ve estos videos, cuando alguien da una explicación, hay que entender de que se especula mucho. O sea, por ejemplo, yo digo así como, esos son de Venus. No, no puedo decir eso, no tengo idea. Exacto. O sea, no, tendría que decir que hay personas que vienen Venus de partida. No lo sé. Pero también mucha gente se aventura y dice, eso es un edificio. O eso es los drones que están viendo dónde tienen que fertilizar el campo después. Tampoco pueden decir eso. No está claro, a menos que esté tremendamente fundamentado. Y el tamaño de las luces descarta cualquier... No son luces titilantes, no es una aeronave Claro. terrestre bajo la obligación de tener unos ciertos colores, luces, algunas de ellas Sí. intermitentes para avisar por dónde está yendo. Claro. Tampoco un edificio para avisar su altura. Entonces, finalmente, ¿qué es? Algo completamente Y desconocido. en realidad no Claro, tener y como, no- como una respuesta concreta a qué es, porque Sí, yo lo veo... Pero hay que ir por descarte, pues. Yo lo veo, Monty, me pasa que veo como me imagino al tiro un portal. Soy pésimo para los nombres, pero parece que he visto mucho Marvel, que hace con las argollas. Doctor Strange. Ya, como abrir un portal, como que tiene toda la forma esa No, y aparte cuestión. que uno tiene que ir por descarte porque los drones no se mueven de esta manera. No es muy grande. Siempre van en horizontal y las luces están como por alrededor. Claro, o sea, pasa- la forma ya es extraña. No, ya es muy potente. Y lo otro que llama la atención es que justamente en Europa se han visto durante décadas mucho este tipo de luces de forma triangular. Sí, sobre todo en Inglaterra. Puntualmente en el Reino Unido, sí. Entonces quizás no es casualidad y tampoco es casualidad que siempre se vean como en estos descampados y en carreteras, en donde la visibilidad, por supuesto, que es mucho más amplia, sobre todo, como decías tú, en un atardecer, ¿cierto? Medio brumoso, en donde las luces obviamente son mucho más elocuentes, son más Claro. brillantes, o Y sea... aquí viene la pregunta una vez más. ¿Ellos pueden apagar esas luces? Y si no las pueden apagar, porque es producto de un fenómeno, es como no puedo andar en moto sin hacer ruido, sin que Claro. se escucha el motor. Si las pueden apagar, no las apagan porque quieren ser vistos. Y si es que necesariamente tienen que estar encendidas cada vez, ¿por qué nos vemos más? Entonces... o sea, hay que entender que cuando hablamos en serio de esto, y cuando hablamos en serio, quiero decir que este es un fenómeno que está aceptado. No es como aquí ya zanjamos la idea de si tú crees o no crees. Claro. Hay luces en el cielo Sí. que tienen un comportamiento al parecer inteligente y que parece que hay criaturas y civilizaciones detrás de esto y que no sabemos lo que son. Entonces, De partiendo de ese punto, en realidad, ¿por qué hacen lo que hacen? Sí. En realidad para nosotros sigue siendo un completo misterio, porque eso no pasa inadvertido, y yo supongo que ellos lo saben. Oye, solo para agregar esa idea, recordemos que este año se cambia la sigla de OVNI a UAP. Sí. Fenómeno aéreo no identificado. Ya no solo estamos hablando, Lama, de fenómenos voladores, Claro, porque no sino hablan de de objetos. cualquier tipo de fenómeno que no tenga ninguna explicación, ya sea algo sólido o algo Sí. aparentemente de solo energía. Un llamado, dejemos cambiarle el nombre a las cosas. De verdad lo digo, ¿sabéis que yo al final uno igual no le sigue yo me complica, ¿no? complico, antiguo, yo voy a decir sí. ovni igual. Sí. Imagínate que a otra cosa le digo UFO, no se llama UFO, entonces por De eso te hecho, lo digo. Es para ampliar un poco la gama. pero Pero puta, dejemos Proyecto de ampliar OVNI no se dejemos llamaría. ampliar el vocabulario, si con 15 palabras estamos. Claro, porque UAP traducirlo al castellano queda muy feo. OVNI ya está acuñado, pero Sí, UAP claro, ya. sería... apt. Un detalle para cerrar el último avistamiento, que no es menor, respecto a las tecnologías hechas en la Tierra y estos aviones, como decía Juan Andrés, que son triangulares. Mira, si tú eras Pancho Ortega, acá nos podría ser el modelo exacto. Recuerdo que por ahí recuerdo que lo publicó. ¿En serio? Sí. La luminosidad de lo que estamos viendo no puede ser humana. Nada puede generar con ese nivel de neblina, ese nivel de luminosidad. Incluso cuando tú ves un avión en el cielo, solamente veis cuando la luz es así. Y la veis cortito Sí, y se breve. ve muy delgada y muy pequeña. Chiquitita, sí. Ese nivel de luminosidad que parece fuego, que parece que están quemando algo, o que ven los grupos de seguidores de algún político con
con los leños en fuego, no puede corresponder a algo completamente humano. Y lo que decía la Monty, el avión triangular, que no recuerdo el modelo, Pancho, llámame, no puede volar así, cuando se entiende que están los vértices. O sea, si inventaron algo que vuele así, estamos al lado de Star Wars. De hecho es peor, yo creo Es que como el Tiridium. pareciera que no está volando del todo, parece que está suspendido. Suspendido, Y sí. solamente son pocos aviones de guerra los que pueden hacer eso, no tiene esas luces como un Harrier y un helicóptero. Claramente esas luces no tienen esa dimensión, ni ese tamaño, ni esa forma, ni nada parecido. Tenemos más avistamientos que son impactantes, amigos. Justamente nos vamos a Cancún, 27 de julio del 2021. Yo he visto cosas raras en Cancún, No pero te como creo, esto, de verdad que no había visto nunca. Esto además lo graba una mujer, justamente, una turista que estaba ahí y se impresiona con estas luces. 27 de julio de este año. De este año, sí. Exactamente. A ver, aprovechamos de decir, mira, es bastante llamativo esto por el tamaño y cuando vemos, al parecer, lo que... los acercamientos, digamos, de Ay, las formas que tienen ¿Pero son qué es eso? muy Wow. irregulares y parecen más si usted me pregunta, parece más concentración energética que otra cosa. Entonces, esto es en Cancún. Y la verdad es que está todavía cuando hay una capacidad de poca luz en el cielo, pero no deja de ser impresionante este registro. A ver, quiero aplicarle algo a la gente, porque muchas personas me escriben. Cuando ven un trencito de luces que avanzan carepalo desde un extremo del horizonte a otro, y uno dice, no puedo creerlo, eran 20 y eran uno detrás de otro, eso es Starlink. Starlink, claro. Sí, eso es el sistema de satélites de configuración de Internet 5G de Elon Musk y cuya inauguración en el mundo parte en este pueblito acá en Chile. Ya, esto no es un grupo de satélites ordenado que como si fuese un tren avanzan. Lo que estamos viendo es un grupo de luces que finalmente, y está el acercamiento, detienen su avance, se intercambian de posición, se mueven. Claramente es otro tipo de fenómeno que no es satelital y obviamente en esta época donde todo podría explicarse a través de un dron, no es el caso, por la cantidad de tiempo, por la distancia, por el tamaño, largo, etcétera. Quedamos sin habla. Es que de verdad el acercamiento Perdóname, es que ¿qué es podía hacer? impactante. Yo por lo menos no había visto algo así. México es una zona caliente de todas maneras. es inevitable no pensar en que es algo orgánico. Es inevitable no pensar... Oumuamua, ¿cómo se llama? Oumuamua. El Oumuamua, claro, Oumuamua. que era como un Eso. asteroide. Sí, dan ganas de llamar a Coloma a preguntarle. Han estudiado por Aviloev. Sí. Saludos a Jaime Coloma. Saludos a Jaime Coloma, no ganó. Mira, Ya, pero ¿para qué se cuando estáis enferman? viéndolo ahí, te dais cuenta que es algo que parece orgánico. Y es más, tiene esa forma, por lo que se logra entender en eso, que pareciera ser rocosa, al igual que el Oumuamua. Entonces, no, a ver, hay una cosa que es importante en el fenómeno OVNI. Cuando se han visto en la historia un platillo redondo, se ven más platillos. Después, cuando vemos, como dijimos anteriormente, como luces triangulares, se ven más. El Oumuamua, hasta el momento, es único. No se ha visto ninguna otra cosa similar. Sí, es como Centra Eddy. Exactamente, Una nada, nave tal de cual. Robotech. No se ha visto nada parecido. Y, perdóname, desde mi básica perspectiva, esto es lo más parecido que me ha tocado ver. Yo sigo viendo algo orgánico, sigo viendo una roca, sigo viendo en el acercamiento. Claramente la luminosidad... A ver, convengamos que cuando entra un asteroide en la Tierra, en la estela de color que deja depende de la aleación metálica que traiga. O el mineral que venga acuñado a ese meteorito. Por eso salen esas luces. Uno podría entender que ese color morado podría ser lo mismo. Exacto, mira, de hecho, perdón, este fenómeno es lo que generó el cambio de nombre. En donde dicen, cuando vemos algo así no le podemos seguir llamando ovni, porque a partir de no sé si es un objeto, vale decir, algo sólido, constante en el tiempo. Parecieran que estas cosas se conforman, es como una invocación, por así decirlo, que se crea para un momento determinado y luego se desintegra. O quizás se desvanece para nuestra realidad, nuestros ojos, y pasan a otro estado de realidad que es donde viven cotidianamente. Entonces, pero insisto, estamos dando hipótesis, no tenemos idea. Es que en el fondo puede ser todo y puede ser nada, porque por ejemplo JJ Benítez, que es lo que dice, y lo comentaba un poco al principio, que hay distintos tipos de naves, así como en la Tierra hay distintos tipos de vehículos, qué sé yo, camionetas, distintas marcas, furgones, auto 4x4, etcétera. Y que también hay distintas razas de extraterrestres. Sí, es lo que él dice. Por lo tanto, hay algunas buenas, unas malas, unas más altas, otras más chiquititos. Pero ¿qué pasa si la nave es el extraterrestre en sí? Eso es interesante. Si en el fondo lo que nosotros estamos viendo en ese acercamiento, gracias Simón por dejarlo ahí, es el todo, es la nave y también es el extraterrestre, es la energía que puede ir cambiando justamente, y cuando necesita hacer una cosa lo es y cuando necesita hacer otra cosa lo es. A lo mejor las luces, no sé, cuando se está cargando del combustible, ¿de dónde saca el combustible? De algún tipo de energía, ¿qué tipo de energía?
tengo más dudas con esto que con las elecciones. Mira, en el libro que... Las pasadas, estas las tengo claras. En el libro que saqué con Ortega, menciono un caso que a mí de muy joven me llamó la atención y debo reconocer que me fascinó, que sucedió en la Pampa Argentina, y donde se ve un ovni y las dueñas de casa van, ¿cierto? Van después cuando ven que se les cruza un ovni que para impedirle el paso, porque al fondo estaban los rieles del ferrocarril y creen que es un descarrilamiento, se regresan y salen con armas, también en el campo. Y lo que ven es una luz que empieza a cambiar de forma, como eso, como si tuviera vida, y al lado se pone otra y le tira un tubo. Y lo que empiezan a ver ellas es que empiezan a pasar personas de un lado a otro. Lo que ellas piensan, está en el libro, es como si esto se hubiera echado a perder y están pasando los que estaban dentro del objeto al otro lado. Y hace un túnel de luz, hace un pasadizo. Como un túnel por el cielo. energético. Estaban a 2 metros aproximadamente de los rieles del ferrocarril. Estaban encima de las líneas del tren, pero empiezan a hacer este intercambio, mientras otros impedían que las mujeres se acercaran. Nosotros decíamos ovni. Sí. Nosotros hablamos de UAP. Estos ovnis, que al parecer son el ser en sí mismo, tienen otro nombre. Te lo voy a explicar cuál es. Tenemos más avistamientos ovni y tenemos más pasajes para compartir con respecto al último libro de JJ Benítez. Todo esto, por supuesto. ¿Cuándo? A la vuelta de esta breve pausa comercial. Eso no, pero no me hagáis esto, es cortito. ¿Sí? Sí, cortito. Están tiradas. Hoy ya estamos de regreso en esta madrugada de días, pues haciendo este capítulo especial de Proyecto OVNI justamente y hablando de este periodista e investigador español JJ Benítez a raíz de su nuevo libro Mis Primos, donde también él postula, y lo estamos viendo en pantalla, que no solamente vienen de otras galaxias, sino que hay variadas galaxias donde nosotros podríamos encontrar distintos tipos de vida. De hecho, hace un tiempo investigadores habrían identificado 2 galaxias que podrían albergar vida extraterrestre muy, muy avanzada. ¿En qué va eso a nivel de información? Ya, mira, cada cierto tiempo, astrónomos, científicos del área, dicen descubrir, y cuando dicen no, sin ponerlo en duda, ciertos sistemas planetarios que ciertos planetas están a una distancia similar a la de la Tierra con respecto al Sol, porque si nosotros vivimos en este planeta, la vida como la conocemos, que es así, que es tremendamente florida, o sea, que hay plantas, pájaros, insectos, o sea, a la diferencia de lo que entendemos en nuestros planetas vecinos, no hay nada, son desiertos. O como Venus, por ejemplo, que todo lo encuentran tan romántico por la diosa y todo lo demás, pero Venus, por ejemplo, tiene lluvias de ácido sulfúrico 24 horas. De romántico bien poco tiene. Bien poco. O quizás, digamos, acerca más de la realidad, que es bien esplendorosa, digamos. Es un planeta muy caliente, por eso Además, entonces nosotros estamos a la distancia justa. Marte quizás podría hacer como el símil donde podría albergar vida. Entonces, que lugares donde posiblemente descubren vida, pero ojo, contemplemos lo siguiente, de que vida como nosotros la conocemos. Claro. Si hay otras vidas de otra nivel. resistencia, claro. De hecho, o sea, hay vida debajo del océano, en cetáceos y todo, y que no es posible para la vida humana eso. Quizás hay otros seres que se desarrollan bajo otras condiciones. Ya, pero ojo, que esto lleva harto rato. Te diría que hace unos 4 o 5 años que están... Oye, hay un planeta parecido a la Tierra, como buscando exoplanetas, así como en Interestelar. Sí. Pero buscando planetas que tengan similitudes con el nuestro. De partida que haya agua y que haya oxígeno. Entonces, cuando tú empiezas a escuchar eso de ciencia ficción, que es como casi... ¿para qué estáis es como, si estáis bien en tu casa está todo bien, ¿por qué estáis buscando otra casa? Es que... Eso es un inevitable. Y esto no tiene que ver, Sí. opinión personal, no tiene que ver con la exploración espacial ni con entender lo que está pasando a todos lados. A mí, cuando estáis buscando algo igual a lo que tienes, hay gato encerrado, ¿no? Pero es que eso... Es que es obligación, yo creo, de su área científica, o sea, Es lo parte que se de su conoce, por investigación. eso busca algo No igual. sé, yo creo que todo desde la mirada muy Otra vez, egocentrista del humano, porque al final nosotros creemos que existe algo similar en otra galaxia, Claro. pero puede que no sea tan similar. Claro, de que hecho, no hay hay ninguna unos... posibilidad de que nosotros vayamos allá como, oye, podríamos ir a vivir allá, no. Sí, En o estos sea, momentos no, esa posibilidad no existe. Sí, de hecho, leía también que unos astrónomos hace unos meses atrás identificaron unos sistemas estelares en donde podría haber vida extraterrestre y que ellos podrían estarnos observando hacia la Tierra, o sea, podrían tener como una posición de palco, así como viendo qué es lo porque que está estamos pasando. al alcance. Entonces ellos dijeron, a ver, hagámoslo a la inversa, ocupemos la técnica al revés. En vez de nosotros ver qué es lo que hay afuera,
veamos desde dónde ellos podrían estar observándonos. Y así calcularon que existen más o menos como más de 1.700 sistemas estelares vecinos, vecinos entre comillas, o sea, hablando de más de 300 años luz de distancia, pero que sí podrían existir exoplanetas que tendrían un sistema de funcionamiento similar al nuestro, o sea, que estarían girando siempre en torno a su estrella. Claro. Entonces, por ahí quizás se pueden ir comparando sistemas muy parecidos al nuestro, más no necesariamente existir personas o personajes que se parezcan a nosotros, porque puede, como tú bien dijiste, existir otro tipo de vida, claro, no necesariamente una vida asociada a lo humano. Porque, por ejemplo, la biología, lo que pasa es que Michael siempre insiste en esto y encuentro que tiene mucha razón. Nosotros lo único que conocemos es nuestra experiencia, la vida en la Tierra. Y nada más. Que tenemos. Y la vida acá existe con simetría bilateral. ¿Qué significa esto? Que casi todas las criaturas, prácticamente todas las... la vida compleja está partida por la mitad. Tiene un ojo para allá, otro para acá, una oreja para acá, una oreja para acá, un brazo para acá, un brazo para acá. Así son los bichos. Tiene un 100 pies, 50 patas Claro, para allá, 50 para allá. Es como partir por la mitad. Está duplicado para poder desplazarse tridimensionalmente en el espacio. Pero sí, los biólogos consideran de que pueden haber vida, como son las células o cuantas otras cosas, digamos, Claro, que puede ser muy, muy distinta. E incluso aquí cabe preguntarse si es que alguien tiene una especie de acercamiento a la vida espiritual, si existen tipos de vida no físicas y que funcionan en un espectro en donde no tienen interacción con el mundo atómico condensado. Entonces... Me quiero oye, tomar de eso para hacerte una pequeña pregunta, porque JJ Benítez, ¿cierto? Él plantea justamente en su libro Ajá. que la forma de estos extraterrestres sería, una de ellas, una especie de ser humano con un solo ojo en la frente. Sí, como a, un cíclope. a lo Futurama, ¿no? Claro, O como algo así. Lila, pero un cíclope, que metodología griega. Ahora, ¿de Espérate. dónde saca eso? Es porque Eso. se han visto. Exacto. A ver, pero mira, Esa es la pregunta. les voy a explicar lo siguiente. En algunos casos, porque en este último libro son 250 casos, se han visto cíclopes, se han visto de algunos que miden más de 3 metros de altura, Sí. y se han visto otros pequeñitos con forma de hada, vale decir que tienen alas Ya. y vuelan, y sin embargo con un casco, con una escafandra Como basura. de aproximadamente 15 centímetros. Está. O sea, como nada. O sea, Sí. hay otros que tienen, y lo voy a decir nomás, aunque suene ridículo, con cara de polilla. Así lo describen. El hombre polillo. Otros que tienen cara de caballo, así un caballo. Ya. Así, indudablemente una cara de caballo. Como distintas razas en el fondo. Como en Egipto. Cara de perro, exacto. Entonces uno dice... Mira, es que acá tengo que poner un punto, y aquí tengo que citar a muchos escritores que han hablado de esto, desde Salvador Freixedo, perdón, hasta John Keel. Es lo que vemos, podemos confiar en nuestro ojo, o ellos tienen, además de su tremenda tecnología y el dato según JJ Benítez, 50.000 años de avance, Sí. de diferencia con nosotros. Imagínate, Nos llevan. 50.000 años. Imagínate que hace 5.000 estaba Moisés, así con la ayuda de Dios abriendo el agua, y ellos tienen 50.000 años de diferencia. ¿Nosotros los vemos como son o los vemos como ellos proyectan que queramos que quieren los que vean no, de cierta claro. manera? Entonces, ¿tienen esa forma o nuestro cerebro los interpreta así? Claro. O ellos dicen, queremos que nos vean de esta manera y pueden manejar nuestro grado de percepción? No lo sabemos. Bueno, O también se puede- ahí te ponía a pensar, si tú pones la imagen de un ángel como lo conocemos, constructo popular, pero los verdaderos son... claro, y lo que describe la Biblia no se parecen en nada. Vamos a ir con los avistamientos, vamos a ir a México a ver este ovni que se ve en infrarrojo. Sí. Y te dejo plantear una pregunta. Ahí lo estamos viendo. Esto de Martín Pérez, ya, es bravo. Son como Este la- viene hace poquito, Sí. 30 de octubre. Sí. Llama la atención la velocidad, ojo. Sí, exactamente. ¿Por qué lo estamos viendo infrarrojo y está pasado el blanco y negro para mejor contraste? Es porque a simple vista no pueden ser vistos. O sea, cuando uno mira el cielo y ve un satélite se ve claramente, Sí. o ve una estrella fugaz. Estos ovnis, que claramente van en formación y que se separan y a veces se aglutinan un poco más, solo pueden ser vistos a través de una cámara infrarroja. Es curioso, porque ¿qué significa esto? Que si yo miro ese paisaje con mis ojos desnudos, voy a ver las estrellas
excepto los 3 objetos que se desplazan. Exacto. Si lo veo con un lente infrarrojo, voy a ver más objetos que ahí de 3 pasan a ser 5, 6, no sé qué cosa, y que ya está descartado cualquier cosa, lo aviso. Insectos que se confunden. Ojo con esto, cuando uno graba en infrarrojo, Esa velocidad. o cuando uno va con estas cámaras nocturnas y uno se mete en una casa, pasan cosas y uno dice, uy, pasó un espíritu. No, son polillas. Son polillas, Son sí. polillas. Y es fácil de Polvo. verlas, pues sobre todo si uno está grabando en alta velocidad y los ve, se ven las alas claramente y todo lo demás. En este caso, no sé qué decir, Ya, no pero sé hay, lo que hay velocidad y un orden, hay, no hay es un una meteorito. estructura de... Claro, y ojo, están en un rango de luminosidad que el ser humano, ojo, el ser humano, no así las abejas o no así ciertos animales mamíferos, pueden ver. Pareciera, conclusión rápida, que algunos aunque se enojen, es que eso tiene inteligencia y está hecho o están cubiertos por un tipo de luminosidad que solo el ser humano, que es lo que le importa, no puede verlo. A menos que con instrumentos. ok, ok. Entonces, perdóname, otra gotita, otra cucharada de azúcar al misterio. Porque no, ¿cuál es la idea? Que nos vean, que no nos vean. ¿Y por qué no quieren que les vean? A veces como que no les importa nada y a veces como lo más importante es que no nos vayan a ver. ¿Ah? Sí. No lo entiendo. Es llamativo que el video, por lo generalmente cuando se ven más de uno, o cuando van en línea, tienden a tomar... Como información. Sí, se forman, y en un minuto acá se van mezclando. Aparecen un poco más y pareciera que van todos mezclándose entre ellos. Al menos ese nivel de movimiento cuando hay más de un objeto Sí. volador no identificado. ¿Qué No me me siento acuerdo cuando cómo se se llama fusionan? Fenómeno. Cuando se convierten en uno. Sí, que fue el que ahí está, mira, te das cuenta que Ojo. se mezclan, mira, y Claro. uno se mueve hacia otro lado. Oye, yo grabé uno de esos cuando estuve en Chiloé la última vez, no podíamos creerlo, porque frente a, obviamente al mar, donde claramente no hay nada, no hay un barco, aparece una luz y se refleja en el mar, ¿vale? Es decir, Claro. no hay nada que la sostenga porque genera un reflejo, y aparece otra, y esta se crece y se intercambian, y esta sube, pum, y queda en una. ¿Ese fue el que subiste ahora en tu Sí. vacación o no? Entonces, nosotros estábamos viendo, claro, con este teléfono, que no es malo, pero no alcanza a verlo, de lo que uno veía a simple vista, era impresionante. Salfate, tú cuando Te lo grabaste digo ese porque video... Chiloé, o sea, quédate una noche mirando Sí. para cualquier lado Todos y los ver un días. ovni. Mira, cuando tú grabaste ese video y que la gente lo puede ver en tu Instagram, tú hablabas de hacerle intercambio de luces, Sí. de alguna forma. Ya, pero pasó eso algo. era para... eso te lo quiero preguntar porque me quedó grabado y dije, cuando hagamos un proyecto OVNI se la pregunto. Eso tiene que ver con tratar de hacer una especie de comunicación, como una especie de, no sé... de seña, de gesto para ver si van reaccionando, de intercambio. Sí, muchas pero sí, gracias por por la fuerza. de Sí, intercambio. es que ha pasado, es que a veces responden. ¿Sabéis qué ha pasado? Y aquí tengo que citar a amigos Fuensalía Sí, y en otra experiencia que tú veís así como, y siguió parado. Sigue avanzando. Y tú, ya, rápido, una linterna. Y le poní, y usted qué hace, y se retrocede y se enciende. Y es como que si te respondiera. Sí, ha pasado. ¿Hiciste el ejercicio? Sí, y pasó algo muy increíble que se los puedo relatar nomás, porque en ese momento creo que lo registraba también. Estoy con un amigo, psicólogo, que no le interesan nuestros temas mayormente, digamos, pero estaba entretenido con lo que pasaba frente a nosotros como testigos. Y de repente le ponemos una luz y esto como que se empieza a mover. Y dije, oye, ¿eso será por nuestra respuesta? Entonces le digo, Claudio, ¿lo puedes grabar? Ya. Y se pone a grabar y nos dice, miren, y el teléfono de él se pone así como se ve en las Sí, películas, te cacho, porque, una interferencia. porque los teléfonos se congelan, se paran, Sí. no mueven, Sí, sí. pero no hace así como una foto que se convierte en... Y dijo, mira, Como cuando se acaba la transmisión. sí, pero es como que se enreda, como que genera un collage. Ajá. O sea, del el escritorio donde están todas las aplicaciones, se generó como un collage así. Y no quiso grabar y se apagó. Y después fue adentro y dije, no, metámonos, dijo. No, y ahí lo enchufó, no, y ahí se pudo grabar. Pero pasó eso. Entonces uno dice, ¿casualidad? O sea, ¿y cuántas veces te ha pasado esto? No, nunca. O finalmente es una respuesta a nosotros, una Claro. respuesta simpática. Una respuesta Sí. que no logramos entender. Claro. Pero sí interactuaron con nosotros. Oye. O no, o quizá me estoy pasando de entusiasmo, Sí. pero sí fue un fenómeno curioso y único que coincide con este avistamiento. Oye, sí, no, no, es que me quería detener en el punto de los militares, tomando un poco lo que plantea JJ Sí, Benítez aquí es en más su delicado. libro, en donde Súper. estos mismos militares dicen que todo lo que ha ocurrido en los cielos es clasificado de alto secreto y también describen
a estos fenómenos aéreos no identificados como altamente peligrosos y menciona el caso de Cuba, Salfate. ¿Por qué no nos cuentas de qué se trata ese episodio que ocurrió en el año 67? ¿Tienen la tecnología incluso para influir en estos conflictos bélicos que hemos visto a lo largo de la historia o influir también en nuestra tecnología más avanzada o desarrollada, como puede ser, por ejemplo, la que ocupan los militares en Estados Unidos? Sí, hay un caso que está mencionado en este libro. De hecho, es el de Cuba del año 67, Sí, mientras te ayudo. Sí, Que habla de esta alerta. Que tiene que ver con estos dos cazas, ¿cierto? Que en el fondo estos dos cazas vieron una esfera enorme en el cielo y recibieron la orden de disparar. Exacto. Es como lo que comentabas tú, Salfate, antes, Sí, de es que decir que ellos cuando ven cosas extrañas, la orden es atacar, porque pueden pensar que es una nave enemiga, no sé, si hablamos de Estados Unidos podría ser China, Rusia, Sí, etcétera. yo creo que Cuba es más... era más saltón, está hablando Claro, del 77, está en el- hablando de Guerra Fría, por todo está supuesto. compleja la situación. Entonces, Y Revolución Cubana en menos de 10 años. En ese Exacto. contexto del año 67, más encima en Cuba, estos dos cazas vieron algo extraño en el cielo, dieron la orden de atacar, y cuando iban a atacar, este objeto extraño que se veía en los cielos atacó primero de regreso y desintegró uno de esos aviones. Sí, ya, mira. A ver. Si echo para atrás todo el disco duro y digo, ¿cuántas veces, hablando con gente de la Fuerza Aérea de nuestro país, entrevistando gente de la Fuerza Aérea de países vecinos? Ah, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Hablamos con ellos. ¿Saben lo que me dicen? No lo van a poder creer. De cuando han interactuado, estoy hablando de pilotos de guerra, entrenados para atacar Claro. objetos extraños que se metieron dentro de nuestra área país, en el cielo, y que sin ningún permiso se contestaran las llamadas. Esto es bien delicado y esto es una exclusividad que cuenta JJ Benítez, que es lo que acaba de decir Monty, y yo eso los quiero compartir de la manera más completa Ya. de cuántas veces esto ha ocurrido, pero permítame un momento y lo hago completo, pero a la vuelta de este breve corte comercial, el último, ¿ya? Excelente. Oye, JJ no es como Sixto Paz. De regreso ya esta noche junto a ustedes, seguimos en Proyecto OVNI. Pero antes de continuar, atención a este consejo: prepara en familia los mejores panqueques, dulces o salados. Con la panquequera Blahnik podrás entretenerte cocinando miles de panqueques. Encuéntralo en nuestra tienda .lared.cl. Qué rico, me dio hambre hasta ahora, así que ingresar ahí a nuestra maravillosa tienda. Y ahora sí retomamos, Salfate, quedaste en contarnos esta historia asociada al suceso del año 67 en Cuba y otros detalles. A ver, mira, acá esto es parte de la investigación del libro de JJ Benítez y, ¿Ya? y esto es súper delicado. Si yo echo, como decía, para atrás la memoria y recabo en el disco duro en todas las instancias que me ha tocado hablar con pilotos de guerra y los documentos que existen de los encuentros de soldados del aire cuya orden ha sido ataquen, dispárenlo, rodéenlo, persíganlo. Las veces que esto ha terminado mal, con esto que sale en Cuba, yo creo que para mí son solamente 3. Y de los cuales 2 son accidentes confirmados. Accidentes. Ya. Y este tercero, 1967, les tiran 2 casas a los cubanos. Probablemente salieron disparándole como chinos. Y según el reporte, es que el ovni se da vuelta, responde y desintegra, o sea, lo hace añicos. No es que lo hace desaparecer, sino que lo pulveriza frente a la vista de todos, que obviamente interrumpe la persecución y después todos se van. Si yo lo comparo con el del ejército peruano, en donde van sobre un avión que es un ovni, que ven que tiene una forma como de trompo gigante, transparente en ciertas partes. como un globo. Era como un globo, ¿cierto? Y que dicen, esto se va a mover lento y que se movía a velocidad extraordinaria. Dicen, ¿qué hago? A la base le dicen, ¿sabe qué? Dispárele. Y lo que hace es que le dispara, hablando no en términos técnicos, le tira 18 cohetes, 18 misiles. Y lo que él ve es que en lo que él alcanza a notar que a 1 milímetro, si es que no llegó a tocar el objeto, desaparecían. Es como, ¿Como que se lo fumaba. absorbía? Como que se fumaba. Como una jalea que de repente como que... Ya, como que O sea, en realidad ahí- no lo traspasa. Claro. Al llegar al punto de contacto se desintegraban, se fumaban, no explotaban, no, se desintegraban, desaparecían. Y no se generaba fumaban. ningún daño No le al pasó avión, nada. Y dice que de los 18 por lo menos 15 le pegó de lleno. Y no le hizo nada porque estos desaparecían al entrar en contacto.
uno de los accidentes puede ser que pareciera que un avión se acercó tanto que le pasó lo mismo que estos misiles y se desintegró. En este Más caso, que haya sido atacado. En este exacto. caso, claro. En este caso, yo pongo una cuota de duda. Yo no sé si el ovni desintegró el avión o eso es lo que ellos informan para sentirse atacados, como es propio, digamos, de este gobierno en esa época y en esa disputa ideológica En ese que estaba en contexto. ese momento. Pregunta, si el avión no se desintegra y desaparece, ¿está en otro lado? Así como esas cosas que hemos conversado tú y yo tantas veces de estos vehículos que de repente van manejando por un lugar, ven una nube y de repente están en otro. Maestro, eso es súper interesante su pregunta. Bastante bello, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con todo el romanticismo de este lado. ¿Qué es el lado romántico de esto? Nos vienen a salvar, Sí. nos miran, pero no intervienen porque quieren que crezcamos, maduremos como raza. Vibremos alto. Vibrando alto, todo lo demás. Eso es el lado romántico. El lado romántico, ellos nunca nos van a atacar, se defienden. Pero la verdad es que la conclusión es que efectivamente sí parece que hay buenos y malos. Claro. Y los buenos algo nos ayudan y los malos, cuando no lo están vigilando, se meten y generan ciertos estragos. Personas que han muerto por encuentro con ovni no son pocas, pero sí es marginal. Ya, pero también si nosotros sí ha los pasado. estamos molestando, nosotros los estamos atacando, también tenemos que hacernos cargo. Es como que yo vaya a la plaza y empiece a molestar a un perro, a Sí. meterle la mano en la boca. Bueno, Ahora, lo más ellos evidente, podrían el perrito vaya, arrancar. O sea, me por eso, muerde y no es su no sé culpa. qué moral los gobierna, ese es el problema. ¿Y qué significa para ellos arrancar? Si en el fondo insistimos, todos lo estamos viendo desde la realidad O sea, aparecen en otro demasiado terrestre. Chiquillos, se acabó este proyecto. No. Nos reencontramos mañana. Pero quedó Félix. las mejores cosas. que- Mañana, pasado las 12:30 Palabra. horas, la próxima semana hacemos otro proyecto. Ojo, Sí. los meteoritos, ojo. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. 12:30 por ahí. Que estemos bien. Chao. Chao, chao.